Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera Katia. Voy a exponer acerca de Sigmund Freud y sus etapas psíquicas. ¿Quién era Sigmund Freud? Nació en Pibor el 6 de mayo de 1856 en Londres. Fue un médico neurólogo austriaco de origen judía, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. En 1873, cuando contaba con 17 años, Freud ingresó a la Universidad de Viena como estudiante de medicina. En 1881 terminó la universidad y se graduó como médico. Freud trabajó bajo la dirección de Theodor Mayer en el Hospital General de Viena entre los años de 1883 y 1885. Como investigador médico, Freud fue un pionero en proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. En 1886 Freud se casó con Martha Bernis, con la cual tuvo 6 hijos, los cuales 3 fueron 3 varones y 3 mujeres. Abrió una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Freud sostenía que el comportamiento de una persona está predeterminada por pensamientos, ideas, deseos, recuerdos que están reprimidos según las experiencias dolorosas de su infancia. Son desarrolladas de la conciencia y pasan al inconsciente. En 1899 se publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender la mente humana y el psicoanálisis. El primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis fue en 1902 al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario. Freud a los 22 años cambió su nombre por el de Sigmund Freud. Su padre era comerciante de lanas, pero en 1859 tuvieron una crisis familiar y tuvieron que mudarse a Viena. Tanto él como su esposa son judíos. Internacionalmente obtuvo su primer conocimiento oficial en 1909, cuando la Universidad de Clark World Center, Massachusetts, le concedió el título honorífico de doctor honoris causa. En 1923 se diagnosticó un cáncer de paladar, probablemente a consecuencia de su intensa adicción a los puros, del que fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, también tuvo una gran incapacidad, ya que tuvo que utilizar prótesis de paladar y no podía hablar. Él siguió fumando hasta su muerte. Fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente y su familia sufrió un gran acoso, tanto él como su familia. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de seguir con su vida, ya porque el dolor de la enfermedad no lo dejaba, le recordó a su médico de cabecera o personal, que se llamaba Max Jung, su promesa de sedación terminal para ahorrar el sufrimiento agónico. Así que le inyectaron 3 dosis de morfina. Ya. Freud dice que hay 3 niveles psíquicos, que es la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. La mente, según Freud, muchos de nosotros han tenido un acto fallido. La visión psicoanalítica sostiene que las fuerzas internas inconscientes o una fuerza de nuestra conciencia que dirige nuestro compartimiento. La conciencia. La conciencia es todo aquello lo que
Somos conscientes, pensamos y hablamos de forma reflexiva. El nivel consciente está más cercano al aparato psíquico y es todo lo que se percibe, todo lo que es real y en este momento. Las representaciones conscientes son todo lo que se registra ya sea fuera del sujeto o dentro del sujeto. ¿A qué me refiero con fuera del sujeto? Es como el oír, el tacto, el gusto, la visión, y dentro del sujeto son las emociones o los pensamientos que tiene. Por medio de la conciencia es posible reconocerla de forma reflexiva. El sistema consciente se maneja con el principio de la realidad en el aquí y el ahora. Respeta la temporalidad y se rige por las leyes lógicas y se adapta al contexto. Hay tres características de la conciencia. La primera respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. La segunda es predomina el principio de la realidad y la tercera predomina la lógica de la realidad. La primera dice que respeta las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. Esto se refiere, digamos, si es que estamos en verano y salimos con ropa simple, o sea, con ropa liviana para que no nos haga calor, más no salimos con bufanda o abrigo porque percibimos la realidad tal cual es. Predomina el principio de realidad de la segunda, es decir, que puede adaptarse a las circunstancias y postergar su deseo, sino que puede llevarse a cabo aquí y el ahora. Busca satisfacer satisfacer el deseo, pero se adaptará a las circunstancias que está, o sea, se adaptará a las prohibiciones. Esta forma de conducirse responde a estos procesos secundarios de mayor madurez. Esta es la tercera, predomina la lógica de la realidad, se adapta al medio circundante a los códigos del lenguaje literal, tiene un significado en sí mismo sin significados ocultos. El preconsciente es el segundo nivel psíquico. El preconsciente representa la memoria ordinaria, cualquier momento se puede recuperar la información. El nivel preconsciente es el nivel más cercano a la conciencia. Están relacionados entre sí, ya que disponen de cierta movilidad, es decir, los contenidos pueden viajar del preconsciente a la conciencia, pero esto puede ser un poco doloroso, pero tolerable. El nivel está formado por sentimientos, fantasías, vivencias, etc., que no están presentes en la conciencia, pero pueden hacerse presentes en cualquier momento. Los contenidos que se encuentran en este nivel están allí porque de algún modo ya no pueden entrar a la conciencia, ya que sea por falta de espacio, porque está todo saturado o lleno. Entonces esto pasa al nivel preconsciente. Existe un olvido voluntario predeterminado, pero cuando el sujeto necesita recordar, esto puede emerger fácilmente a la conciencia. Algunos de ellos pueden cierta angustia o displacer, pero como dije antes, es tolerable. El inconsciente. Guardamos pensamientos, sentimientos, impulsos. Estos son inaceptables, ya que produce angustia, dolor. ¿Qué es el inconsciente? Este nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas y vivencias reprimidas, que no tienen lugar en la conciencia debido a que la intensidad que poseen producen displacer. Características y modos de funcionamiento del inconsciente. Existe la temporal, predomina el principio del placer y se rige por el proceso primario. ¿Qué es la temporal? Es decir, que el nivel de que existen diferentes ideas sin importar el orden cronológico. Por ejemplo, tenemos deseos infantiles junto a los deseos adultos y los mismos se mezclan, o sea, todo está junto porque, no, como dije antes, no respeta el nivel cronológico que ha venido cada pensamiento. Y otro ejemplo sería, digamos, que una mujer se encuentra en una casa toda limpia, toda bonita, muy, muy bonita, pero ella no se siente a gusto ahí, o sea, no quiere salir lo más rápido de ahí. Ya. Y este es el tercer, predomina el principio del placer.
La realidad de su psíquico interno predomina sobre la realidad externa. No puede esperar para satisfacer su deseo, o sea que esto quiere satisfacer el deseo, o sea, ya. No puede esperar, no le importa el tiempo ni el orden cronológico. Él la busca el placer inmediato sin ninguna censura o prohibición, como es muy diferente al consciente porque ahí sí respetan las prohibiciones o censuras. El proceso primario. El inconsciente funciona a través de dos mecanismos. Es gracias a esto que pueden algunos contenidos emerger a la conciencia, a través del sueño, el chiste, los actos conflictivos o síntomas neuróticos. A través de estos mecanismos que se denominan condensación y desplazamiento, los contenidos, ideas, deseos, conflictos están ocultos en el inconsciente a través de la represión. Sufren transformaciones y pueden engañar al nivel consciente y salen a la realidad. En cambio, el mecanismo de aprendizaje, de desplazamiento, como mismo lo dice, ¿no? Como el nombre lo indica, desplazamiento son desplazando ideas o sentimientos para que no resulten conflictivos y no se pueda recordar. También decía que hay el yo, el super yo y el hecho. ¿Qué es el hecho? El único componente de la persona que está presente desde el nacimiento. Es toda la fuente de energía psíquica. El yo, ¿qué es el yo? Es la personalidad que se encaja con la realidad, utiliza la conciencia, la preconciencia y el inconsciente. Ya, también existe el super yo, que es el super yo. Contiene todas nuestros estándares, directrices para hacer los juicios. Surge desde los 5 años. Este tiene dos tipos, el ideal y la conciencia. El ideal son las reglas, normas que hacen nuestro buen comportamiento, y la conciencia, la información acerca de las cosas que no son consideradas buenas. No son consideradas. Y aquí están algunas imágenes de Sigmund Freud. Aquí se encuentra con su esposa Marta. Ellos tuvieron muchos conflictos, terminaron muchas veces, pero a pesar de todo se casaron. Aquí está Sigmund Freud y aquí está con un puro, ¿no? Con eso lo que le mató por su cáncer de paladar. Aquí se encuentra con su hija Anna Freud, ella es la que nos pudo ayudar con todo, con toda esta información, con todas las publicaciones que él hizo, porque como dije anteriormente, todos sus libros fueron quemados públicamente, ya sea por el enemigo que se llamaba Tercer Reich. Aquí está Sigmund Freud y su envejecimiento. Al final podemos ver que ya está. El psicoanalista Sigmund Freud creía que el comportamiento y la personalidad derivan de la interacción constante y única de fuerzas psicológicas conflictivas que operan en tres diferentes niveles de conciencia: el preconsciente, el consciente y el inconsciente. La teoría psicoanalítica de la mente consciente e inconsciente a menudo se explica utilizando una metáfora del iceberg. El conocimiento consciente es la punta del iceberg, mientras que el inconsciente está representado por el hielo oculto debajo de la superficie del agua. ¿Qué significan estas expresiones? ¿Qué ocurre exactamente en cada nivel de conciencia? Muchos de nosotros hemos experimentado lo que comúnmente se conoce como un acto fallido. Estos errores se cree que revelan pensamientos o sentimientos inconscientes. Por ejemplo, Antonio acaba de comenzar una nueva relación con una mujer que conoció en el instituto. Mientras hablaba con ella, una tarde accidentalmente le llama por el nombre de su exnovia. Si te encontraras en esta situación, ¿cómo explicarías este error? Muchos de nosotros podríamos decir que fue una distracción o describirlo como un simple accidente. Sin embargo, un teórico psicoanalítico puede decir que esto es mucho más que un accidente casual. La visión psicoanalítica sostiene que hay fuerzas internas, inconscientes o fuera de nuestra conciencia que dirigen de alguna forma nuestro comportamiento. Por ejemplo, un psicoanalista podría decir que Antonio se expresó mal debido a los sentimientos no resueltos de su ex, o quizás a causa de las dudas sobre su nueva relación.
El inconsciente incluye pensamientos, emociones, recuerdos, deseos y motivaciones que se encuentran fuera de nuestro conocimiento, sin embargo continúan ejerciendo una influencia en nuestro comportamiento. Antes de que podamos entender la teoría de la personalidad de Freud, debemos primero entender su punto de vista de cómo está organizada la mente. Según Freud, la mente se puede dividir en 3 niveles diferentes. La mente consciente. Incluye todo aquello de lo que somos conscientes. Este es el aspecto de nuestro proceso mental, que nos permite pensar y hablar de forma racional. Aparte de esto, incluye nuestra memoria, que no siempre es parte de la conciencia, pero se puede recuperar fácilmente en cualquier momento y se pone en nuestro conocimiento. Freud llamó a esto el preconsciente. La mente preconsciente es la parte de la mente que representa la memoria ordinaria. Si bien no somos conscientes de esta información en cualquier momento dado, podemos recuperarla y tirar de ella en la conciencia cuando sea necesario. La mente inconsciente es donde guardamos nuestros sentimientos, pensamientos, impulsos y los recuerdos que se encuentran fuera de nuestro conocimiento consciente. La mayor parte de los contenidos del inconsciente, según Freud, son inaceptables o desagradables, como los sentimientos de dolor, ansiedad o conflicto. Para él, el inconsciente puede influir en nuestra conducta y experiencia, a pesar de que no somos conscientes de estas influencias subyacentes. De este modo, Freud comparó estos 3 niveles de la mente con un iceberg. La punta del iceberg, que se puede ver por encima del agua, representa la mente consciente. La parte del iceberg que se sumerge debajo del agua, pero es aún visible, es el preconsciente. El grueso del iceberg está oculto debajo de la línea de flotación y representa el inconsciente. Cada persona posee también una cierta cantidad de energía psicológica, que forma las 3 estructuras básicas de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. El ello es el único componente de la personalidad que está presente desde el nacimiento. Este aspecto de la personalidad es completamente inconsciente e incluye los comportamientos instintivos y primitivos. Según Freud, el ello es la fuente de toda la energía psíquica, por lo que es el componente principal de la personalidad. El ello es impulsado por el principio del placer, que se esfuerza para lograr la satisfacción inmediata de todos los deseos y necesidades. Si estas necesidades no se satisfacen inmediatamente, el resultado es un estado de ansiedad o tensión. Por ejemplo, un aumento de la sed o el hambre debe producir un intento inmediato de comer o beber. El ello es muy importante desde los momentos más tempranos de la vida, ya que asegura que se satisfagan las necesidades de un bebé. Si el bebé tiene hambre o sed, se siente incómodo, y él o ella van a llorar hasta que las demandas del ello sean satisfechos. Sin embargo, el inmediato cumplimiento de estas necesidades no siempre es posible ni realista. Este tipo de comportamiento sería perjudicial como socialmente inaceptable. Según Freud, el ello intenta resolver la tensión creada por el principio del placer, a través del proceso primario, que consiste en la formación de una imagen mental del objeto deseado, como una forma de satisfacer la necesidad. El yo es el componente de la personalidad que se encarga de tratar con la realidad. El yo se desarrolla a partir del ello y asegura que los impulsos del ello puedan expresarse de una forma aceptable en el mundo real. Las funciones del yo son utilizadas en el consciente, el preconsciente y el inconsciente de la mente. El yo funciona basándose en el principio de la realidad, que se esfuerza por satisfacer los deseos del ello de forma realista y socialmente adecuada. El principio de realidad sopesa los costos y beneficios de una acción antes de decidirse a actuar sobre los impulsos o abandonar. En muchos casos, los impulsos del ello pueden ser satisfechos a través de un proceso de retraso de la gratificación. El yo finalmente permitirá el comportamiento que busca el ello, pero solo en el lugar y momento adecuado. El yo también descarga la tensión creada por los impulsos no satisfechos a través de un proceso secundario, en el que el yo trata de encontrar un objeto en el mundo real que coincida con la imagen mental creada por el proceso primario del ello. El último componente de la personalidad descrito por Freud es el superyo. El superyo es el aspecto de la personalidad que contiene todos nuestros estándares morales interiorizados e ideales que adquirimos de ambos padres, y la sociedad, nuestro sentido del bien y el mal. El superyo nos proporciona directrices para hacer juicios. El superyo comienza a surgir en torno a los 5 años. Existen 2 partes fundamentales del superyo.
El ideal del yo, que incluye las reglas y normas para el buen comportamiento, incluyen aquellos que son aprobados por las figuras de autoridad de los padres y otros. Aquí se encontrarían los sentimientos de orgullo, valor y logro. La conciencia, que incluye información acerca de las cosas que son consideradas por los padres y la sociedad. Se trata de comportamientos que a menudo están prohibidos y dan lugar a malas consecuencias, castigos o sentimientos de culpa y remordimientos. El superyo actúa para perfeccionar y civilizar nuestro comportamiento. Trabaja para suprimir todos los impulsos inaceptables del ello y se esfuerza por hacer que los actos del yo se encuadren en las normas sociales, más que en principios realistas. El superyo está presente en el consciente, preconsciente e inconsciente. La interacción entre el ello, el yo y el superyo. Con tantas fuerzas en competencia, es fácil ver cómo podría surgir un conflicto entre el ello, el yo y el superyo. Freud utilizó el término fuerza del ego para referirse a la capacidad del ego para funcionar a pesar de estas fuerzas en duelo. Una persona con muy buena fuerza del yo es capaz de gestionar eficazmente estas presiones, mientras que aquellos con muy poca fuerza del yo pueden llegar a ser demasiado inflexibles o antisociales. Según Freud, la clave de una personalidad sana es un equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. ¡Hasta pronto!